¿Cómo vamos? Buen día, profe, bien, gracias. Bueno, me alegra. Bueno, continuando entonces con la línea de investigación que llevamos, para esta semana la idea es que podamos llevar a cabo la metodología. ¿Listo? ¿Cuál es el método que utilizamos para poder llegar a esos artículos que ustedes ya previamente pues analizaron e hicieron una búsqueda? Entonces vamos a contar en un parrafito y medio, yo creo que no le sale más, con respecto a qué bases de datos utilizaron, cuáles son los criterios que tuvieron en cuenta para poder elegir esos artículos, por ejemplo, las palabras claves, las temáticas que deberían, digamos, que tener, ¿cierto? O traer ese contenido, ¿sí? Dependiendo también, pues, de los artículos que ustedes decidieron incluir. ¿Listo? No es tan complejo, es solo como decir, ¿cierto? Se tomaron estos artículos teniendo en cuenta que los resultados fueron, no sé, 5.000 artículos. Sin embargo, de estos, pues obviamente solo se tuvieron en cuenta 10 bajo los criterios de inclusión de tales palabras clave o tales contenidos o la especificidad del deporte que ustedes están investigando, o tales procesos psicológicos. O ustedes dentro de sus criterios de inclusión solo tomaron aquellos que tuvieron en cuenta estudios con niños o con jóvenes, ¿cierto? O adultos. O digamos que todos los criterios ya específicos, ¿cierto? Más obviamente la temática que están trabajando. Y eso va a salir entre uno y un párrafo y medio, no creo que más. Sin embargo, en la descripción de la actividad de esta semana, de la semana 12, yo les voy a dejar ahí, pues digamos que tendría que traer ese párrafito. ¿Listo? No es más, eso es para dentro de 8 días. ¿Listo? Y así avanzamos un poco más en el trabajo. Bueno, nosotros vamos en psicología. Ya vimos motivación, sí, señores. Bueno, hoy vamos a trabajar una temática. Espérenme a ver si encuentro este. En 2022. Espérenme un segundito. Tengo esta acá diferente.
Listo, ya les comparto entonces pantalla. ¿Cuánto dije? Está solita. Vamos a conocer un poquito más allá, ¿cierto? De lo específico con respecto al entrenamiento, ¿cierto? Deportivo. Obviamente, todo lo relacionado con la psicología desde este aspecto. Entonces, Buceta nos define la psicología del entrenamiento deportivo como ese conocimiento especializado del comportamiento humano que la psicología aporta, ¿cierto? Y la metodología específica de esta ciencia para poder evaluarlo, estudiarlo, comprenderlo y modificarlo, ¿sí? Para, obviamente, un componente un tanto más específico que es el ámbito del deporte, ¿cierto? Pues en competición. ¿Mm? Y como señalan habitualmente, pues numerosos entrenadores y deportistas. Entonces, obviamente, por su utilidad. ¿Mm? Sabemos que en esa esfera o dimensionando al ser humano, ¿cierto? En esa mediación con respecto pues a la psicología y el deporte, no solo se evidencia pues al ser humano desde su dimensión física, ¿cierto? Técnica, táctico-estratégica, sino que también a nivel psicológico. Y cómo este componente, ¿cierto? Aunque no debería estar acá en esta estructura triangular, ¿no? Sino un poquito más, más central, diría yo, porque pues de una u otra forma interfiere en procesos físicos, interfiere pues en la adquisición, ¿no? Y en el uso, obviamente, pues de las técnicas y obviamente del componente táctico o estratégico. ¿Mm? Entonces, aunque no sea obviamente todo el componente más central, ¿cierto? Porque pues obviamente no es como el objeto de estudios de interés, digamos que por decirlo así, para ustedes, pues obviamente en la mecánica en que estamos evaluando y estamos conociendo a través de esta asignatura la psicología del deporte, pues obviamente en esta esfera sí tendría, digamos que esa posición, por decirlo así. Bueno, ¿cuáles son las áreas de intervención de la psicología, ¿cierto? Específicamente en ese componente de entrenamiento deportivo. Primero, debe ser planificada, ¿sí? Dentro del entrenamiento. ¿Mm? Es decir, todos los aspectos psicológicos que ustedes ya lograron dimensionar a lo largo de estos primer y segundo corte, y que van a tratar, digamos que de aterrizar un tanto ahorita en el tercer corte, de la aplicabilidad de todas esas estrategias que ustedes reconocieron, ¿cierto? ¿Cómo a través entonces de estas raicitas, de estos conceptos, de estas teorías, ¿cierto? Cómo de una u otra forma deben ser arraigadas en esa planificación? Entonces, de una u otra forma como entrenador, yo debo tener en cuenta pues ese diagnóstico inicial con que recibo a mi deportista, ¿no? Creo yo que ustedes pues utilizan anamnesis, utilizan a través incluso de entrevistas semiestructuradas, ustedes hacen unos test físicos, ¿cierto? Unos test igual a nivel técnico, dimensionan un tanto el comportamiento, la conducta, ¿cierto?, del deportista, y pues lo evalúan y hacen seguimiento, ¿cierto?, a ese entrenamiento. ¿Mm? ¿En qué se pueden ustedes fijar? ¿Cierto? Específicamente si existen o no dificultades o de pronto como carencias, ¿no? En algo que no tiene pero que tengo que trabajar.
y qué les da la psicología. Entonces, que ustedes empiecen a ser un tanto más finos con respecto, obviamente, a todo el tema de selección, ¿sí? O selectividad, en la medida en que voy a empezar a generar eh, unos objetivos adicionales, obviamente, pues a todo el componente de entrenamiento más físico, técnico, independientemente de lo que ustedes asignen. Y es el comportamiento, ¿cierto? Frente, obviamente, a unos estímulos que posiblemente estén dados desde el elemento deportivo, unos estímulos que estén dados en el ambiente en el que se desarrolla el deportista, unos estímulos que también estén dados por la relación entre entrenador y deportista, los estímulos, bueno, del campo, del elemento deportivo, de, ¿del qué? Del entrenador deportista y deportista deportista, ¿no? En el caso de pronto de los deportes de equipo. ¿Mm? El comportamiento. La conducta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evalúo yo a ese ser, ¿cierto? A ese deportista desde su individualidad? ¿Mm? Tanto en componentes internos como en componentes externos. Entonces, toda su cognición, que fue lo que vimos inicialmente, ¿no? Su atención, su concentración, cómo está su percepción, cómo está, digamos que arraigada su voluntad, ¿sí? Cómo se motiva a esa persona tanto intrínseca como extrínsecamente. ¿Mm? Y por qué se moviliza, ¿no? Entonces, no solo tengo en cuenta, pues obviamente esa persona, bueno, ese deportista a nivel individual, sino que yo debo identificar cuáles son esas redes que tiene, obviamente, pues a su alrededor, cuál es su sistema. ¿Mm? De que depende, bueno, de una familia, de una relación personal, de todo un componente de salud, de un componente económico, educativo, ¿cierto? Y ya. Y por otro lado, ¿qué debo identificar? ¿Sí? Su emocionalidad. La emoción, como su palabra lo dice, está compuesta de muchos aspectos fisiológicos. ¿Mm? A veces nosotros ni siquiera sabemos qué emoción estamos sintiendo, si es frustración, si es miedo, si es ira, ¿cierto? Si es de pronto tristeza o digamos que desde lo placentero, entonces es placer, es felicidad, es alegría, ¿cierto? Y cada una de ellas pues tienen un componente un tanto distinto. ¿Mm? Movilizan a personas desde unos componentes diferentes. Y entonces, ¿cómo trabajo yo la inteligencia emocional, ¿cierto? De ese deportista. ¿Mm? ¿Cómo gestiono o cómo ayudo de una u otra forma a que él por lo menos reconozca sus emociones, reconozca las emociones de los otros, ¿cierto? Se autocontrola, se autogestiona. ¿Mm? Entonces, miren que pues la psicología no solo habla de la personalidad, ¿no? Porque a veces como que nos venden un tanto como em, ese componente, ese direccionamiento de que debo evaluar la personalidad. Sin embargo, todas estas esferas que les acabo de mencionar, la comportamental, la conductual, ¿cierto? La conductual cognitiva, por decirlo así, la emocional, te da muchísima más información que decir, ¿cierto? Un perfil de personalidad. ¿Mm? Que es la personalidad de todo el conjunto, ¿cierto? Heredado con respecto a estas tres dimensiones y obviamente todo el adquirido a través de las experiencias de estas tres esferas, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a trabajar inicialmente en mi deportista? ¿Cierto? ¿Qué voy a trabajar entonces cuando ya hay un nivel diferente, ¿cierto? Mi deportista, ¿qué voy a hacer, ¿cierto? Con él en estas dimensiones cuando se acerca a una competencia, ¿cierto? Y obviamente debo entender los contextos, los ambientes en los que este deportista se moviliza.
Y todo esto va desde la planificación. Yo entiendo que muchas veces pues nosotros no tenemos como el acceso a ese profesional en psicología. Sin embargo, yo sé que ustedes van a tomar muchos de estos aspectos que le van a servir, ¿cierto?, para esa planificación. Bueno, no solo tenemos el componente que yo propongo como entrenador, como profesional en cultura física y deporte, ¿cierto? Como especialista en tal deporte, sino que yo también debo trabajar la adherencia de los deportistas, es decir, ¿sí?, que ellos se acojan, ¿m?, a esa planificación, a esos objetivos, a esas sesiones que yo planeé, ¿cierto? Direcciono para que se pueda avanzar, para que se pueda obtener esos resultados, ¿cierto? Para que sea efectiva mi intervención. Entonces yo también debo evaluar esa adherencia, ¿sí? Qué tan pegado o qué tan dispuesto está mi deportista con relación a lo que yo, ¿cierto? Estoy direccionando, ¿sí? Y eso pasa no solo pues a nivel deportivo, sino también pasa a nivel clínico, ¿no? De pronto pues desde esta parte de la psicología, yo identificar que todo lo que voy a presentar o le compartí a mi cliente, a mi paciente, ¿cierto? En esa sesión a sesión, en esa intervención, pues realmente se esté cumpliendo. ¿Sí? Que yo las actividades que estoy dejando, bueno, si hablamos de pronto de actividades o de ejercicios o de plan de entrenamiento, pues realmente se esté cumpliendo, ¿sí? Y por eso tengo que hacer un seguimiento y un control, obviamente, de todos estos aspectos de la intervención. ¿Mm? Por otro lado, tenemos el aprendizaje de habilidades y otras conductas relevantes. ¿Mm? El aprendizaje, nosotros hablamos como de esa apropiación del conocimiento, ¿cierto? Entonces acá pues nos toca sacar esas armas, ese arsenal de pedagogos para de una u otra forma generar ese aprendizaje. ¿Mm? El aprendizaje, digamos que es un proceso continuo, ¿sí? Que maneja muchísimo la repetición, sin embargo necesita de unas estrategias específicas para que se adquiera o se apropie, ¿cierto?, este deportista de ciertas técnicas, de ciertas tácticas, ¿cierto?, que sea inteligente, ¿sí?, en todos estos aspectos, que sepa manejar sus emociones, que sepa, digamos, que generar esa activación, ¿cierto?, corporal, ¿sí?, específicamente, y que ponga pues a prueba estas conductas que pueden ser defensivas, estas conductas que pueden ser netamente motoras, coordinativas, ¿cierto? Muy de lo conductual, muy de respuesta motora. Bueno, por otro lado tenemos el ensayo repetitivo de habilidades. Que no se vuelva de pronto unos aspectos muy rutinarios, ¿sí? Que no se evidencie, obviamente, el objetivo de esa sesión a sesión, sino que de una u otra forma se esté generando como esa habilitación, ¿no? Que es como este ensayo repetitivo de habilidades, ¿no? La habilitación, ¿sí? Bueno, exposición y el ensayo en las condiciones de la competición para el desarrollo de esa capacidad competitiva. Sabemos que aunque generemos como esos estados muy de la competencia, ¿sí? Sin embargo, somos unos, unos seres, digamos que bastante comprensibles en ese tema, ¿no? Entonces, el cerebro juega también, digamos que ese papel racional, y no pone a prueba de pronto como toda la disposición que posiblemente se genere, ¿cierto? En ese deportista cuando está ya en un nivel un tanto más propenso que es el competitivo, pero sin embargo esas simulaciones, esas predisposiciones de una u otra forma generan, ¿cierto?
si soy demasiado estratégico, si sé gestionar de una u otra forma todos los componentes, ¿sí? Entonces estoy trabajando esa exposición constante, ¿cierto? Y obviamente estoy trabajando esa predisposición, ¿no? A la competencia, a esos estados competitivos. ¿Mm? Porque allí pues los pensamientos, aquí sí va a salir, digamos que muchos aspectos de la personalidad con referencia a esas experiencias anteriores o obviamente a lo que es incierto, ¿no? Que es un tanto lo que nos pasa, como ese miedo a lo incierto, a qué pueda pasar, ¿sí? Siendo un tanto futuristas. Por otro lado, pues obviamente necesito generar esa preparación específica de competiciones. Y por último, la evaluación constante de ese entrenamiento. ¿Sí? Entonces hago seguimiento, hago control y hago por último la evaluación. ¿Sí? Realmente funcionó, fue efectiva, tuvo unos resultados, ¿cierto? Coherentes, relevantes, realistas, con respecto obviamente a todos esos objetivos que planeé inicialmente. ¿Mm? Entonces miren que es bastante interesante. Obviamente, pues digamos que la cadena que se genera, esos lazos, ¿cierto? Un tanto más estrechos entre el entrenamiento deportivo y la psicología del deporte, ¿no? O la psicología. Entonces, dentro de los aspectos psicológicos de la preparación técnica, ¿cierto? Nos vamos a ir a un poquito más específico del entrenamiento deportivo. ¿No? Entonces, se le denomina, ¿cierto? Esa preparación técnica como ese proceso pedagógico de dominio y perfeccionamiento de todos los procedimientos técnicos, ¿cierto? Bajo una especificidad, ¿cierto? Que es el deporte. Y entonces vamos a identificar qué se espera, ¿no? De este proceso pedagógico, ¿sí? Como tendiente a la perfección. Entonces, por un lado, el éxito, ¿no? Obviamente, pues el éxito es bastante relativo, ¿no? Todo depende de cómo lo dimensionemos, qué percepción tengamos con respecto al éxito, eh, porque pues obviamente es muy subjetivo, ¿no? Es decir, el éxito para Omar, ¿cierto? Es un tanto distinto para Rosa, ¿cierto? Y para Diego, ¿cierto? ¿Mm? El éxito está arraigado un tanto más, obviamente, en esas experiencias previas en las que posiblemente puedan pasar, en esas metas, en esos objetivos, ¿cierto? A nivel, digamos que de motivación, como lo decía Maslow, en unos niveles de autorrealización, ¿sí? Todo depende también, digamos que de lo que nos fijemos inicialmente cuando iniciamos, pues obviamente todo el componente de una carrera deportiva. Bueno, obviamente pues la mejora de resultados, ¿cierto? El perfeccionamiento, por decirlo así. Y por otro lado tenemos la especificidad, ¿no? Obviamente todo el componente que invoca eh, pues el deporte mismo. Entonces, ¿cuál sería como la estructura psicológica eh, uniendo un tanto lo que les dije inicialmente, las esferas con las que ustedes van a empezar a trabajar, ¿sí? Desde esa planificación. Entonces acá nos ponen dos ejemplos. Uno desde la gimnasia, ¿cierto? Y otro, espérenme un segundo, deportes de combate o juegos de pelota. Dime un segundo.
Ay, ya está ahora. No sé, pero cuando hablo mucho me duele la garganta. Bueno, entonces, ¿qué se necesitan estos aspectos? Yo ya les hablé, ¿no? Mm, de ciertos comportamientos, ciertas conductas y ciertas emociones, ¿no? O cierta gestión de esa emoción. ¿Mm? Entonces, en la gimnasia, ¿mm? Sabemos que muchos de lo visto, de lo, sí, de lo visual de este deporte, tiene que ver con la coordinación. ¿Mm? La armonía y la belleza con que se dan esos movimientos, ¿no? O esas respuestas o conductas motoras. ¿Mm? Sin embargo, eso es lo que vemos, ¿no? Y lo que digamos que debe generar, ¿cierto? Para los jueces, obviamente, para quienes evalúan. ¿Mm? Eh, por otro lado, tenemos toda esa cognición o esa misma conducta que se prepara desde la atención, ¿cierto? O esa propiocepción, ¿sí? Aquí digamos que pues nos hablan solo de como esos componentes más eh, generalizados. ¿Mm? Sin embargo, si nos ponemos a hacer una lista, pues hay muchísimos más detrás, ¿no? Entonces, la atención, ¿mm? ¿Por qué? Debe tener unos niveles de concentración, de atención a nivel, bueno, de ese estrecho interno, ¿no? Obviamente con ese amplio, por decirlo así, externo con respecto a la movilización, ¿no? De qué dice mi cerebro con respecto, obviamente, a la exactitud, a la coordinación, a la armonía y la belleza con que se está dando esa respuesta motora. ¿Mm? Pero no solo eso, para poder generar esos estados atencionales y esa focalización de la atención, pues yo necesito generar generar no, recibir, ¿cierto? Unos estímulos, ¿cierto? Más propioceptivos con respecto, obviamente, a todo el componente músculo-motor, ¿cierto? Y vestibular. ¿Mm? Y entonces empezamos pues esa cadena de respuestas, ¿no? De, ¿cómo les digo yo? De ascenso, ¿no? Con respecto a la información, de reunirla ya y organizarla y de generar, pues obviamente, ese descenso de la información. Pero no solo tengo que tener en cuenta todo el aspecto a nivel individual, ¿cierto? No solo manejo mi cuerpo, sino que también debo de una u otra forma generar una estrecha relación, ¿cierto? Una estrecha confianza con respecto a los objetos exteriores, ¿sí? Una dimensión del campo, ¿cierto? O si, digamos que utilizo algún elemento deportivo, ¿cierto? Bueno, eso a nivel gimnástico. Miren que son menos, eh, ¿cómo les digo yo? Sí, digamos que menos en ese checklist de aspectos que están relacionados, obviamente, pues a esta especificidad que es la gimnasia, a las que vamos a ver a continuación. Y tiene que ver con deportes, ¿cierto? De más de una persona, en los que interactúan más de una persona. Entonces, hablamos más de un compuesto, ¿sí? Más desde lo externo, ¿cierto? En la gimnástico hablamos como más desde la individual, más desde lo interno, pero en este medio, ¿cierto? Debe haber interacciones, ¿sí? Con otro ser humano, ¿no? Digamos que empieza un tanto más la complejidad. Debo tener en cuenta entonces unos aprendizajes previos con respecto a esos procedimientos técnicos propios abordados, ¿cierto? Desde, obviamente, desde ese conocimiento, desde ese pensamiento técnico, ¿cierto? Y táctico.
y obviamente que debe estar habituado, ¿cierto? Compuesto también, digamos que por una serie de situaciones, ¿cierto? Ya aprendidas. ¿Mm? Dos, para poder de una u otra forma generar esas conductas, ¿cierto? Exterior, pues yo también debo identificar unos procesos atencionales, ¿cierto? Que obviamente están dados por ese medio exterior, ¿sí? Que dependen de esos estímulos externos. Y por otro lado, hablamos obviamente de ciertas habilidades, ¿sí? Que están también previamente trabajadas y tiene que ver con esa rapidez y precisión, ¿sí? A los estímulos externos. Sin embargo, miren que el cerebro tiene que trabajar un tanto distinto, ¿sí? Porque no necesita un poco ya de la información más exacta con respecto, digamos que a la gimnasia, que los movimientos deben ser un tanto perfectos, por decirlo así, esa coordinación, esa armonía, ¿sí? Y que se va a demorar un tanto más para la ejecución. Sin embargo, en estos deportes de combate o juegos de pelota, ¿sí? Hay una exigencia de ese medio exterior que tengo que hacer lectura, o sea, me voy a demorar más en recoger todos esos estímulos para poder generar, ¿cierto? Ese procesamiento y dar respuesta. ¿Mm? Por eso, de una u otra forma, hablamos de esas percepciones especializadas de nuevo. ¿Mm? Todo lo que hicimos con respecto a ese trabajo de la participación de los diferentes analizadores en los deportes. ¿Sí? Ya somos duchos haciendo ese análisis. ¿Mm? Y entonces nos empezamos a volver especialistas. ¿Mm? En el sentido del agua, ¿no? Que es como una de las teorías en las cuales nosotros nos volvemos especializados, ¿no? También, pues obviamente, que está arraigado al deporte mismo. ¿Mm? En los cuales, ¿sí? Hay una relación pues bastante estrecha con todo el componente sinestésico o kinestésico, ¿cierto? Y la resistencia. ¿Mm? En el sentido del tiempo, entonces hablamos de una exactitud de esa percepción del tiempo en las acciones, ¿sí? Digamos que nos volvemos sensibles, ¿sí? A ese tic-tac. ¿Mm? El sentido de la pelota, ¿sí? Entonces, ese dominio tan especializado con respecto a ese elemento deportivo, ¿cierto? Específicamente con unas características, ¿m? Y que obviamente se perfecciona a lo largo de esa manipulación, ¿cierto? O esa relación también estrecha. ¿Qué tenemos aquí? Con respecto a esa unidad de enseñanza, ¿cierto? O a esas características más como pedagógicas, ¿cierto? Que debemos tener en cuenta en el entrenamiento. Todo debe estar dirigido al fortalecimiento del organismo, a esos hábitos motores, a la educación de las cualidades morales, ¿cierto? Y al trabajo constante de la voluntad del deportista, ¿cierto? De todos los aspectos volitivos del deporte. Y entonces inicialmente tenemos una tarea de la enseñanza, ¿no? Que es esa asimilación. Y luego pareciera que en esa evolución, en esa transformación, en ese progreso, pues hablamos tarea del entrenamiento, ¿sí? Que es, obviamente hay unas semillitas que yo sembré, hay unos trabajos iniciales, ¿cierto?, de asimilación, y luego empezamos a comprender toda la etapa del dominio y del perfeccionamiento, ¿sí? Que obviamente ustedes tienen un tanto más claro, obviamente, de todo este componente. ¿Mm? Eh, Incluso a nivel de relaciones entrenador-deportista, empieza un tanto a cambiar, ¿no? La relación, ¿no? De pronto desde la dimensión más sistémica. ¿Mm? Entonces hablamos más de exigencia, hablamos más de, se me olvidó la palabra,
mientras la recuerdo. Vamos a hablar de hábitos motores. Entonces, el desarrollo de diversos hábitos en el deportista tiene una enorme importancia con respecto, ¿cierto?, al dominio de la técnica, pues los hábitos constituyen esa base fundamental de la técnica en cualquier tipo de actividad deportiva. Y entonces empezamos a hacer una diferenciación con respecto a la habilidad y al hábito, ¿no? El hábito puede fundamentarse, puede crearse, ¿cierto? Específicamente. Sin embargo, la habilidad pareciera que tuviera un componente más desde lo innato, ¿sí? La habilidad, digamos que tiende a generarse más como en la adquisición normal, ¿cierto? De un desarrollo a nivel, del nivel que es del ser humano, ¿cierto? Sin embargo, cuando nos ubicamos en los hábitos motores, pues yo de una u otra forma generado unos aprendizajes, ¿cierto? Y que obviamente a medida que estos se van habituando, pues voy a generar ese perfeccionamiento, ¿no? Entonces, creo yo que ya les había hablado de esa curva de aprendizaje. Sin embargo, creo que aquí también está. Bueno, dentro de los hábitos motores, pues tenemos unos aspectos más característicos, bueno, como la precisión, la rapidez o la facilidad, ¿cierto? Economía. Entonces, en la precisión hablamos de unos aspectos graduales, ¿cierto? De pronto, pues aquí pueden hacer referencia metafóricamente a esas perillitas, ¿no? Con respecto a si es más alto o más bajo, ¿cierto? Específicamente. Y no en todos los deportes, ¿cierto? Se puede exigir pues esos niveles de precisión. Por otro lado, hablamos de la rapidez, que de una u otra forma van a dar cuenta de unos indicadores de ritmo y tiempo. Y por otro lado, tenemos pues obviamente ese gasto de energía, que en algunos deportes tendrá que ver, ¿cierto?, con ese nivel de activación, ¿cierto?, inicialmente, ¿sí? O de una u otra forma, la economía con respecto, obviamente, a unas fases finales en las cuales pues debo dar cuenta de ese gasto de energía. Bueno, dentro de los hábitos motores también hablamos de un nivel de conciencia, ¿cierto? O unos niveles de automatismo. Esos niveles de conciencia están relacionados con ese control de activación, ¿sí? O ese nivel de activación y obviamente con aspectos más perceptivos, atencionales, conscientes. Entonces es una participación activa de la conciencia, ¿sí? Es decir, tengo mi cerebro, digamos que focalizado con respecto a ese hábito, ¿cierto? Específicamente, de una u otra forma estoy atento, ¿sí?, a la información interna, a la información externa, ¿sí? ¿Cómo se da? Pues a través de sistemas de señales, tanto internos como externos, ¿no? ¿Y qué es lo más importante de esa conciencia? Que son movimientos voluntarios, ¿sí? O sea, mi cerebro está trabajando para generar esas respuestas motoras, ¿cierto? Voluntarias, concientizadas. Pero existen otros hábitos motores que están allá guardaditos, ¿sí? En los cuales pues obviamente se ha trabajado previamente, que están allá, digamos que en ese en ese en ese cuartico, ¿cierto? De arsenal, ¿no? Que se ha previamente trabajado y que se convierte en involuntario. Esas reacciones involuntarias, esos automatismos. Por lo general, los automatismos están dados también, digamos, por ejemplo, como en esas fases que en un momento fueron concientizadas,
¿sí? Pero han sido tan repetitivas que ya quedan guardadas y se hacen inherentemente, ¿cierto? O independientemente de la situación. Por ejemplo, como se dice coloquialmente, ¿no? Cuando tú aprendes a montar bicicleta, pues nunca lo olvidas. ¿Mm? Entonces vuelves otra vez a ese estímulo, ¿cierto? A ese elemento deportivo. Y cuando te montas de una u otra forma, sabes cuál es el mecanismo, ¿cierto? Hay unos sistemas, pues obviamente, de equilibrio, ¿sí? Y del componente que lleva, pues obviamente, a la coordinación, ¿sí? Y obviamente, pues al objetivo final, que es movilizar, pues, el elemento. Sin embargo, como previamente se ha repetido, se vuelve, digamos, que unos mecanismos bastante habituales, ¿cierto? Se habitúa el cerebro, ¿cierto? Que, digamos que guarda este automatismo. ¿Mm? En algún momento, el caminar, ¿no? Cuando tenemos, digamos que la adquisición, digamos que coordinativa, ¿cierto? De mover un pie, luego el otro, ¿cierto? Y la repetición misma de este movimiento, pues obviamente queda guardado y almacenado, tanto así que lo hacemos, pues sin tener que decir, ay, voy a mover el pie derecho o luego el pie izquierdo, ¿Mm? Sino que se vuelven automatismos. Bueno, bueno, dentro de estos hábitos motores, hablamos de un desarrollo de esa sensibilidad motora, ¿sí? Que uno dice, es impresionante, ¿no? Cómo los deportistas, ¿sí? Generan esas reacciones, pueden hacer una chilena, ¿cierto? O pueden identificar ciertas sí, conductas motoras, ¿cierto? Que son bastante evidentes, pero que de una u otra forma generan esa sensibilidad, ¿sí? En qué tiempo y en qué espacio puedo generar esos movimientos, ¿cierto? O esa cadena de movimientos para de una u otra forma, bueno, ser defensivo, ¿cierto? Eh, Independientemente pues también de la función o del rol, ¿cierto? Del deportista. Las percepciones diferenciadoras, entonces ya las conocemos, ¿sí? La especialidad con respecto, obviamente, a todo el conjunto de percepciones, ¿sí? Y que de una u otra forma también nos define como profesionales, ¿no? En cierto deporte. ¿Mm? Por otro lado, tenemos algo que no hemos trabajado, que son las representaciones mentales, ¿sí? Entonces, de pronto no quiero que lo asocien o lo asimilen un tanto como a lo imaginado, sino que obviamente esto debe tener un previo abordaje, entrenamiento, ¿no? Específicamente, de lo que posiblemente pueda pasar, ¿cierto? Eh, en situaciones, pues obviamente, pues relevantes, ¿no? De competencia o del entrenamiento mismo. Bueno, ¿cómo se dan entonces estos hábitos motores? Primera fase. Entonces acá nos dicen, bueno, vamos a clasificarlos por fases y vamos a identificar qué pasa fase a fase. Entonces la primera dice que para poder generar esos hábitos motores, ¿cierto? Yo inicialmente tengo un conocimiento superficial de esos movimientos o de ese ejercicio. ¿Mm? Luego debo identificar una fundamentación, ¿cierto? En esas acciones. Es decir, debo conocer entonces también, digamos que unos conceptos específicos, unos mandatos o unos automandatos, debo de una u otra forma reconocer esos estímulos, ¿cierto? Pareciera como si estuviéramos aprendiendo a caminar, ¿no? ¿Mm? Eh, y entonces, pues obviamente necesitamos, ¿sí? Como por decirlo así, palpar específicamente estos movimientos que más adelante se van a volver más especializados. ¿Mm? En esta fase del hábito motor, cuando yo inicialmente estoy aprendiendo, ¿cierto? Estas técnicas, pues todo el predominio va a ser visual. Necesito de todo este componente visual,
¿cierto? Porque es que mi entrenador está ya identificando cuáles van a ser esos movimientos, cuáles van a ser, ¿cierto? Específicamente esa cadena de acciones motoras, ¿cierto? Y obviamente toda la atención va a ser pues focalizada con respecto a ese ejercicio. Muchas de las respuestas que yo pueda dar van a estar dadas desde lo intuitivo. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es bastante incierto, ¿sí? No lo he hecho las suficientes veces, no lo he repetido las suficientes veces para hablar, obviamente, de pues una acción motora, de un hábito motor. Entonces, muchos de los componentes que yo voy a realizar, ¿sí?, están dados bajo la intuición, ¿sí? Y entonces nos vemos como torpes, ¿no? O se ve uno como torpe. La imprecisión de los movimientos, ¿sí? Obviamente es esa inmadurez con la que nos presentamos cuando hasta ahora estamos adquiriendo un hábito motor, ¿sí? Entonces nos vemos como, pues obviamente a los ojos de alguien especializado, chistosos, ¿no? Imprecisos, muy inmaduros, ¿sí? Bueno, luego de esto, para poder evaluar entonces en una segunda fase esa habituación, ¿sí? Entonces estamos centrados no tanto desde el predominio visual, sino desde la experimentación más motora, ¿sí? Más de la respuesta, me vuelvo un tanto más fino, ¿sí? Ya no necesito tanto de la apropiación, de masticarlo, digamos que muchas veces para poder tratar de dar esa respuesta motora, sino que en esta segunda fase estoy generando ya una experimentación completa con respecto, ¿cierto?, a esa acción-reacción, ¿no?, a ese estímulo-respuesta. Y entonces voy a generar que mis niveles atencionales están más enfocados no solo desde lo externo, sino que a nivel interno, ¿sí? Y entonces voy a generar esas sensaciones musculomotoras concientizadas, ¿sí? Empiezo, digamos que específicamente a saber que hay, cuando estoy empezando a caminar, ¿no?, que hay unos apoyos, ¿sí?, y que puedo intentarlo solo, lo que llamamos con los niños los solitos, ¿no?, que se quedan como paraditos esperando a que posiblemente el cuerpo le diga, tienes que empezar a caminar, ¿cierto?, si ya lo has ensayado. Bueno, por otro lado tenemos esa segunda fase, dentro de la segunda fase, que nosotros empezamos a eliminar errores. Podemos empezar a corregir, ¿sí? Porque no estamos hablando de la intuición, ¿sí? Ya pasamos, digamos que a otro nivel en los cuales soy más consciente, puedo eliminar, ¿cierto? O puedo corregir específicamente esas acciones. ¿Mm? En esa segunda fase hay un análisis más verbal previo y posterior al ejercicio, ¿cierto? Esto está más dimensionado, obviamente, pues, de quién realiza esa supervisión, ¿no? Muchos de los aspectos más estratégicos o que se utiliza en el deporte a veces es grabarnos, ¿no? Tomar como esas visuales para que uno identifique realmente qué es lo que está haciendo mal, ¿no? Porque a veces es complejo a la luz del otro, ¿cierto? A la visual de otro, a qué se está refiriendo, ¿sí? En esos niveles de comprensión. Entonces, pues digamos que sí es un consejo y es obviamente generar estos aspectos más de la visual y confrontarlo uno mismo. ¿Mm? Y obviamente pues todo el componente verbal, ¿cierto? Este componente verbal, aunque sea dado por el entrenador, uno también lo puede realizar. El lenguaje interno, ustedes saben que también es bastante primordial con respecto al trabajo motor, ¿no? Listo, porque eso direcciona. En la tercera fase, miren que pues esto no habla de, el primer día va a pasar esto, el segundo día va a pasar esto, el tercer día no.
sino que de una u otra forma estamos generando unos niveles, ¿no? Unos ciclos específicamente en este trabajo. En la tercera fase hablamos de una fijación y perfeccionamiento del hábito. Entonces yo ya tengo una información apropiada, arraigada, que posiblemente tenga errores, pero que estoy corrigiendo. Sin embargo, aquellos que ya están definidos, ¿cierto? Que posiblemente sean los movimientos más exitosos, ¿no? O que de una u otra forma sean los efectivos, debo fijarlos. Deben habituarse, ¿cierto? Correctamente. Por eso necesito constantemente del entrenamiento. Y obviamente pues voy a generar ese perfeccionamiento. El predominio es obviamente motor, ¿cierto? Un componente motor, en los cuales yo ya tengo unos factores con los que empleo esos movimientos, ¿cierto? Como la rapidez, la precisión y obviamente todo el tema de economía y gasto energético. Y por último, la estabilidad y la flexibilidad, ¿no? Cómo permanece en el tiempo esa eficacia, ¿no? De las técnicas presentadas o de los hábitos motores, ¿cierto? Y la flexibilidad con que yo también puedo cambiarlos, ¿cierto? Obviamente todo este componente también tendrá que ver o está muy comprometido a nivel cognitivo, ¿cierto? Cómo resuelvo problemas, cómo tomo decisiones, cómo soy más flexible, cómo genero ese control inhibitorio, ¿cierto? Que es un poco más frontal. Bueno, entonces aquí no sé si alguien me explica esta curva. El que se le mida tiene ahí unos puntos extras para que me explique esta curva. Pues, profe, buenos días, compañeros, profe, buenos días. Pues hay ahí como dos variantes, que es la cantidad de puntos y los días que se realizan los ejercicios. Y pues a medida que van transcurriendo los días de 5 en 5, pues se van obteniendo pues los resultados. Ya pues llega una curva ascendente donde ya se estabiliza y pues ya ahí es donde iríamos a ver lo del hábito. Me imagino yo, ya como entre 70, 80 y 90. Ajá. ¿Quién me habló? Omar, profe. Ay, Omar. Bueno, Omar, ¿y entonces en qué punto trabajaríamos el perfeccionamiento? ¿Dónde trabajarías en qué punto o en qué día trabajarías el perfeccionamiento? Yo creería que en la tabla, ya después de los 30 días, o sea, ya lo último, ya después de que se toma el hábito, y ya hay como o sea, ya está establecido el hábito y ya pues se le puede dar paso al perfeccionamiento. Muy bien, muy bien. Entonces así es, te ganaste los puntos. Bien, como les decía, digamos que uno puede identificar que el aprendizaje, ¿cierto? Debe inicialmente, ¿cierto? Identificar pues esos aspectos de asimilación, ¿sí? Tengo unas tareas propuestas, entonces las asimilo. Obviamente me voy a ver muy intuitivo inicialmente, ¿cierto? Pero a medida que voy generando esa repetición y esa apropiación de los hábitos motores, o digamos que esas conductas motoras que me están enseñando, pues yo voy a generar, ¿cierto? Esta curva ascendente con respecto a ese aprendizaje, a la adquisición de ese aprendizaje. Y obviamente va a generar una estabilidad, ¿cierto? Como decía Omar. Esta estabilidad está por este equilibrio en los cuales pues ya no es un aprendizaje, sino que es una habituación, se vuelve hábito, se mantiene, se genera estable en el tiempo, ¿cierto? Y por último, entonces yo digo, está perfecto, ya hay una estabilidad en el tiempo, ya está habituado, puedo trabajar ese perfeccionamiento, puedo limar todo lo que más pueda, ¿cierto? Ese diamante en bruto. Bien, muy bien. Entonces, dentro de estos aspectos,
También podemos hablar de las reacciones y su importancia en el proceso de preparación técnica de los deportistas, ¿cierto? No solo todo lo que compromete el deporte está dado, obviamente, en todo lo que proceso, ¿cierto? Y resuelvo, o sea, esa respuesta motora termina allí, sino que posiblemente tenga que reorganizarme, ¿cierto? Por esos estímulos, ¿cierto? A nivel externo, o del contrario, o del rival, ¿sí? O del opuesto, ¿m? Para poder transformar esa información, ¿cierto? Y volver a generar esa respuesta motora, ¿m? A lo que llamamos reacciones. Entonces se llama reacción a esa acción consciente de respuesta durante la cual el deportista conoce anticipadamente los estímulos inminentes y se prepara para responder a ellos de una forma determinada. Entonces, miren tan rápido que tiene que ver toda esa percepción visual, toda esa percepción auditiva, toda esa percepción táctil, ¿cierto? Kinestésica, senestésica, para de una u otra forma responder, ¿cierto? Responder a aquello que me está exigiendo, pues obviamente, el otro, ¿cierto? O ese ambiente combativo o esa situación deportiva. Entonces hablamos que para poder entender un tanto este proceso de reacción, así como vimos el de habituación, parece que tuviera también unas fases o unos periodos, ¿sí? El periodo preliminar, ¿sí? Que está dado desde la señal, desde el movimiento y desde la respuesta. Entonces yo identifico o evalúo rápidamente, ¿cierto? Aquella información relevante de ese medio, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en un periodo central u oculto, ¿cierto? Allá mi cerebro está maquinando, por decirlo así. Todo mi cuerpo también, digamos que está recibiendo una información. Y hablamos de ese momento sensorial, ¿cierto? O sea, yo reúno la información, tanto externa como interna. La reúno allá en ese momento asociativo. Digo, están haciendo esto, tengo que hacer esto, y la resuelvo con una ejecución motora, ¿no? Pero que todavía está acá en mi cerebro. Sin embargo, acá nos dicen para generar esa reacción, entonces hay un periodo final, esa respuesta y esa ejecución, ¿sí? Que hablamos de lo motor. Entonces, pues imagínense que todo esto pues está dado bajo unos periodos o unos segundos, ¿sí? Milésimas de segundos, ¿sí? Entonces, aquí podemos hablar del cerebro, aquí podemos hablar, ¿cierto? Pues voy a poner unos ojos, pero sin embargo ustedes saben que pues hay otros canales de recepción bastante especializados y esos ojos me quedaron como locos. Y una respuesta motora, ¿no? Específicamente esta mano sí me va a quedar muy como de niño. ¿Listo? Pero para que se la imaginen allí. ¿Listo? Entonces el periodo preliminar, el periodo central o oculto, ¿cierto? Y el periodo final o de efecto. Y cada una de ellas obviamente tiene unas características que están trabajando allí, ¿cierto? Todo nuestro cuerpo específicamente bajo un control y un mando, ¿no? Independientemente pues de cada uno de estos periodos. Bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Hasta ahí terminamos un poco lo táctico. Claro, no tan claro, confuso, interesante, no tan interesante. ¿Qué piensan? No tiene cargado. ¿Qué piensan? ¿O hasta ahora todavía no hay recepción del cerebro? Todavía no estamos activos.
Yo vi por ahí a Brandon, a Rosa, a Diego. ¿Ya no están? ¿Se fueron? Sí, profe, acá estamos. Bueno, bien. Entonces, para la preparación táctica que tenemos en cuenta, desde lo psicológico, ¿no? Entonces, esta se define o se entiende por preparación táctica el perfeccionamiento de los procedimientos racionales de solución de los problemas que surgen en ese proceso de la competencia y el desarrollo de capacidades especiales que determinan esa efectividad de la solución de los problemas. El antes, el durante y el después. ¿Sí? Entonces, hablamos de una táctica, ¿cierto? De una tarea y de la solución de la tarea. ¿Cuáles son las características de la táctica? Entonces, todo ese conjunto de modos de aplicación de los procedimientos técnicos. Estrategias. Obviamente, debo tener implícito unos componentes en los cuales aplicarlos, ¿no? Por ejemplo, las condiciones de la competencia. Y todo el componente psicológico que tiene que ver con la conducta del deportista. La tarea, ¿sí? ¿Cómo está, digamos que, dada esa característica? Pues hay un objetivo planteado, ¿cierto? Hay una cadena de resolución de esas tareas. Y hablamos del componente acción-reacción. El previo, ¿cierto? El durante y el después. Y tenemos esa solución de la tarea, ¿cierto? Que es el vínculo entre tarea y solución, que es el prever el curso de los acontecimientos, ¿cierto? Y tener en cuenta esos factores externos. Quiero que lo vean así, el previo, el durante y el después, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de estos aspectos, dentro de estos componentes, ¿sí? Existe algo que vamos a llamar el pensamiento operativo. Y entonces, ¿qué va a hacer ese operativo? Nosotros en psicología, en neuropsicología, hablamos de la memoria operativa o la memoria de trabajo. Entonces, ¿qué hace esa memoria de trabajo? Ella tiene, ¿cierto? Unos, ¿cómo les digo yo? Bueno, hablemos metafóricamente, unos baúles, unos cajones, ¿sí? Y ella todo el tiempo está trabajando, ¿sí? Todo el tiempo, por eso se llama memoria operativa. Entonces ella abre y cierra cajones, abre y cierra cajones, pero no digamos que dimensionada entre abrir y cerrar, sino que la información que necesita la saca del cajón, ¿cierto? Dependiendo obviamente de la situación. Entonces esta memoria de trabajo, ¿cierto? Actúa obviamente bajo unos mecanismos muy intuitivos, ¿sí? Entonces, bueno, necesita caminar, ¿qué necesita para caminar? Entonces este hábito, ella está trabajando allá. Algo así pasa con ese pensamiento operativo, ¿sí? Tengo arraigado tanto esos hábitos, esos automatismos, ¿cierto? Estos aspectos un tanto más de lo inconsciente, ¿cierto? Que pareciera que este pensamiento operativo tuviera un carácter intuitivo. Es decir, todo lo no verbal, lo no abstracto, lo no imaginado. Y se convierte en esa efectividad, ¿cierto? En esas intenciones. Todo esto bajo unas características tan específicas que es rapidez, ¿sí? Velocidad en el tiempo, ¿no? ¿Cierto? Dada por el tiempo. Este pensamiento operativo, ¿qué va a generar? Unas situaciones tácticas específicas.
Por ejemplo, las reacciones anticipadas, ¿no? Como le decimos a veces a las personas, ¿no? Usted es demasiado predecible. ¿Mm? Entonces, estos componentes que yo conozco, ¿cierto? Que son bastante predecibles, pues se van a volver de una u otra forma esa predisposición, ¿cierto? A nivel, digamos que táctico, eh, obviamente pues dependiendo también del rol y de la función, ¿cierto? Y van a darse esas reacciones anticipadas, ¿sí? ¿Cómo? Bajo un pronóstico probabilístico, ¿cierto? Esto lo utilizan a veces muchísimo. Me acuerdo de esa película, yo no sé, eh, no recuerdo el nombre, pero es en la que está Brad Pitt y es un entrenador de jugadores de béisbol, si no estoy mal. Y él contrata a un, se me olvidó el nombre de la película, La Rueda de la Fortuna, no me acuerdo. Contrata como a un contador y él juega con esos pronósticos probabilísticos a nivel deportivo, ¿sí? Que aunque no fueran los mejores jugadores, ¿cierto? Eran muy efectivos con respecto, obviamente, a las técnicas o a las tácticas que utilizaban. ¿Mm? Obviamente, dependiendo de su rol, ¿sí? Y de su función. Esta pasa muchísimo con respecto, obviamente, a estas reacciones anticipadas. ¿Mm? Sin embargo, hay particularidades tipológicas, ¿cierto? Nos van a salir, obviamente, aquellos, ¿cierto? Aquellas situaciones deportivas, combativas, que generen, ¿cierto? Ese margen de error, por decirlo así, y esto genere, pues, desequilibrio, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? Estamos tan focalizados y tan atentos que cuando venimos con una serie de pronto de probabilidades, pues que han sido bastante asertivas, ¿m? Cuando tenemos, ¿cierto? Un error, ¿cierto? O digamos que se genera esa particularidad, pues obviamente va a generar desequilibrio, ¿cierto? Y eso puede ser un punto negativo a esa situación, ¿cierto? Táctica. La tensión psicológica de la acción deportiva, ¿sí? Miren lo importante que es trabajar la inteligencia emocional. Cuando tenemos unos resultados bastante complejos, ¿sí? Eso desestabiliza a ese ser humano, ¿sí? Obviamente, pues toda la complejidad del deporte, ¿sí? Sumado, pues obviamente a la tensión, ¿sí? A la emoción específicamente, ¿sí? Y eso genera pues desequilibrio, como les había mencionado anteriormente. ¿Mm? La tensión de qué está dada, de las exigencias que pueda dar el ambiente, de las exigencias que pueda darse el mismo deportista, ¿cierto? O el entrenador, dependiendo de la gente. ¿Mm? Y obviamente no esté determinada por esas respuestas motoras, ¿cierto? O sea, un poco incoherente con respecto a los resultados, ¿cierto? Y de una u otra forma, pues eso también va a generar un tipo de experiencias, pues, bastante negativas, ¿no? Obviamente, pues ustedes saben que siempre se trabaja como, bueno, si perdemos, no hay que darle tanta importancia. Sin embargo, pues obviamente se hace todo el componente de retroalimentación. ¿Mm? Si perdemos, pues hay que corregir, ¿cierto? Hay que trabajar, ¿sí? De una u otra forma hay que evidenciar, ¿no? Porque se perdió, ¿sí? O digamos que, bueno, qué estaba pasando allí, si era más psicológico, si tenía que ver más con una inmadurez, ¿no? A nivel técnica, ¿cierto? O algo estaba pasando allí que no se logró resolver, ¿sí? O realmente pues el rival tenía otro nivel o otra condición. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son los tipos de acciones tácticas? ¿Sí? Entonces aquí podemos poner los ejemplos como inicialmente hablamos de lo técnico,
¿cierto? Dependiendo obviamente pues también de la naturalidad del deporte. Pues aquí hablamos de una táctica individual, una táctica que posiblemente se pueda dar grupal o una colectiva. ¿Mm? Entonces, la táctica individual está dirigida como, bueno, acá nos van a hablar de pronto de un ejemplo específico y es con respecto a los deportes combativos, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Entonces, obviamente hay unas cualidades trabajadas a nivel físico y psicológico. ¿Mm? También hay un arsenal técnico, ¿cierto? Hay una previa preparación táctica, ¿cierto? Y hay un estudio de las posibilidades del contrario. ¿Mm? Todo este conjunto de componentes, ¿cierto? Ya me daría, obviamente, pues la estrategia específica que es la táctica individual. ¿Mm? Por otro lado, cuando hablamos de táctica grupal, pues obviamente hablamos de varios deportistas, pero que trabajan como un todo. ¿Sí? Por ejemplo, las parejas, ¿no? De deportistas. ¿Mm? Y pues aquí entonces, obviamente, pues cuentan las acciones propias, cuentan las acciones del compañero, ¿cierto? Y obviamente en preparación a las reacciones también, pues de los rivales. ¿Mm? ¿Por qué se hace otra denominación de la táctica colectiva? ¿Sí? Hablamos ya de un conjunto de más de 2 personas, ¿cierto? Y obviamente tú no vas a encontrar los deportistas trabajando como un todo, sino como ese mosaico, o sea, heterogéneo de jugadas, ¿cierto? ¿Mm? Hablamos también, digamos que de un equipo cohesionado, ¿cierto? De la cohesión específicamente y de las posibilidades tanto del equipo como a nivel individual. ¿Sí? Entonces, genera, digamos que un tanto más de participación heterogénea. ¿Mm? Y por último, hablamos también de la participación de un líder del equipo. Bueno, el papel que juega el lenguaje. Yo les había hablado un poco de lo verbal y lo no verbal, ¿no? Sin embargo, el lenguaje, esto hace mucha premisa con respecto a esa frase coloquial que decimos como las palabras tienen poder, ¿no? El lenguaje sí tiene un papel importante y primordial en ese pensamiento táctico. ¿Cómo? Entonces, acá nos dicen, tienen varias funciones. Una, que es la función orientadora. Otra, que es la función reguladora. Y otra que tiene que ver con la función de valoración, expresión. Entonces, la primera, la orientación. Entonces, de una u otra forma, valora las situaciones deportivas que se están dando, ¿cierto? En esos encuentros. Te identifica un lenguaje del interior al exterior, ¿sí? Muy perceptivo. Cuando tú tienes un equipo bastante cohesionado, no sé, hablemos de básquetbol, voleibol, fútbol, ¿cierto? Sabemos de una u otra forma o tenemos permeado, ¿cierto? La misma visual, ¿cierto? Cada uno de los compañeros del equipo. Eso es súper importante. Porque a veces nuestra visual, ¿cierto? Es un poco heterogénea, ¿sí? Es decir, o es tan diferente que lo que yo pueda predecir o pueda prever, ¿cierto? Pues lo van a entender de una forma distinta a mis compañeros. Entonces, miren lo importante que es también, pues, generar ese lenguaje coordinado, ese lenguaje muy propio, ¿cierto? Del equipo. La percepción de la orientación táctica, pues obviamente el que uno oriente, ¿cierto? De una u otra forma debe estar dimensionado bajo esa codificación específica entre todo el equipo. Y esto pues obviamente no pasa a nivel ¿qué? Grupal, sino que también a nivel individual, ¿no? Y obviamente en la relación entre deportista y entrenador.
La función reguladora del lenguaje. Entonces esto es más interno, ¿sí? Los estados psicológicos óptimos, ese pensamiento, ¿sí? Esas ideas que tengo a nivel interno y que me martillan. Eso es un lenguaje interno, como metafóricamente hablando, de pronto como esa voz de la conciencia que te está diciendo sí, no, ¿cierto? Y que le ayuda a uno a regular esas emociones. Y obviamente pues regular acciones y dar respuesta a esas reacciones motores. Función de valoración-expresión. Entonces, este lenguaje hace un tanto determinación a lo que pueda haberse trabajado antes, es decir, a las experiencias previas y las que posiblemente puedan pasar, ¿no? Obviamente, pues aquí tendrá que hablar un poco ese lenguaje verbal que nosotros expresamos con relación a las situaciones, ¿no? Presiento, ¿cierto? Que nos va a ir bien. Digamos, este tipo de expresiones que están dadas un tanto por esa valoración, ¿cierto? De lo que posiblemente pueda pasar. Y la efectividad de las acciones tácticas, ¿no? Aquí hablamos un poquito más o hacemos referencia más a los mandatos o los automandatos que vimos desde la voluntad, ¿no? Bueno, hay diferentes concepciones acerca del entrenamiento psicológico. Entonces, Ucha en el 2004 dice que el entrenamiento psicológico expresa que se trata de actividades mediante las cuales se entrena al deportista para la adquisición y desarrollo de habilidades psicológicas que facilitan el accionar más eficiente y que tiene como fin, sobre todo, la mejora, la capacidad de autorregulación. Miren que el entrenamiento, sí, pues deportivo, digamos que muy arraigado al entrenamiento incluso psicológico. Y obviamente alineando estas esferas del comportamiento, de la conducta y de la emoción del deportista, sí tiene, digamos que un eje central, ¿sí? Y es con respecto a que el deportista se autorregule, ¿sí? Un eje central en el cual, pues, se dimensione, ¿cierto? Esa adherencia en ese trabajo propio, ¿no? En ese trabajo en sí mismo. Porque a veces, y encontramos, ¿no? Muchos deportistas que siempre toca decirles qué hacer, ¿sí? Siempre hay que hacerles la misma observación, ¿m? Y no generan esa apropiación con respecto, pues obviamente a los aprendizajes, a las experiencias, a los conocimientos, ¿sí? Y obviamente pues a todo este proceso tanto pedagógico como ¿qué? Como psicológico, ¿no? Y obviamente a nivel deportivo. Entonces, ¿qué trabaja? Pues obviamente esa autorregulación. La autorregulación no solo quiere decir que respiro profundo, ¿cierto? Y tomo decisiones, sino que de una u otra forma genero esa autoevaluación, ese seguimiento, ¿cierto? Y esa mejora continua. Sino que, pues obviamente trae estos recursos. Uno, la mejora sistemática y planificada de las capacidades psicológicas implicadas en los rendimientos, ¿sí? No es solo trabajo del entrenador ni el psicólogo deportivo, sino del deportista mismo. Entonces, que debe generar una estabilización del comportamiento en la competición. No es fácil, a veces nuestros estados fisiológicos, nuestros estados físicos le ganan y moldean al estado psicológico, a lo racional. Y no solo a nivel deportivo, a nosotros nos pasa constantemente.
Bueno, por otro lado, la optimización y activación de los procesos de recuperación psicológica para podernos movilizar, ¿cierto? A nivel de recursos personales en esas competencias y entrenamientos. ¿Mm? Nosotros no solo somos seres netamente deportivos, ¿sí? O sea, nos movemos solo en el mundo deportivo, no. Tenemos otras áreas que posiblemente a veces interfieran, ¿cierto? En ese rendimiento, ¿cierto? Deportivo. ¿Mm? Aislar, ¿cierto? Hacer esos campos de concentración o generar esos estados de concentración tampoco es fácil, ¿sí? La preparación para reorganizar sus recursos psicológicos, ampliando el abanico también de posibilidades mediante el afrontamiento de situaciones nuevas e imprevistas. ¿Mm? Entonces, miren que el abordaje es bastante completo, ¿sí? No solo, pues, obviamente por esa autorregulación que nos dice Ucha, sino que, obviamente, yo empiezo a generar una serie de aspectos ¿m? Sistemáticos, ¿cierto? Que van, digamos que nivel a nivel, para que obviamente el deportista pueda fácilmente generar pues ese perfeccionamiento, por decirlo así, entre comillas, a nivel psicológico, ¿cierto? Que van de la mano, obviamente, con el objetivo del entrenamiento deportivo. Bueno, entonces el entrenamiento psicológico es un sistema de influencias dirigidas a esa adquisición de habilidades mentales para aumentar el rendimiento de destreza, para aumentar el rendimiento en el enfrentamiento de las diferentes situaciones deportivas, del entrenamiento y la competencia, y también a nivel, ¿cierto?, de crecimiento humano. Esto lo dice Sánchez en el 2005. ¿Mm? Miren lo importante entonces que son todos esos procesos básicos y superiores que vimos a lo largo del primer y segundo corte, ¿cierto? De todas estas habilidades psicológicas conjunto con lo motor, ¿sí? Que es bastante importante obviamente para todo el componente deportivo, ¿sí? Y la importancia de trabajar mancomunadamente, ¿cierto? Como lo hace obviamente las características de la interdisciplinariedad. No para pisarnos las mangueras ni nada de esto, sino que de una u otra forma nos acogemos, ¿cierto? A la especificidad del otro, ¿cierto? De la profesión del otro, para, pues obviamente, unos objetivos comunes, ¿no? Y que es lograr, obviamente, pues, estados exitosos. Bueno, ¿cómo les fue con esta temática? Bien, profe. Bien, bien, bien. Bueno, denme un segundito. Espérenme a ver si encuentro el video. Ya se los comparto.
que ya la encontré. Vamos a ver este video. Dura 12 minuticos. ¿Listo? Quiero que vean este centro. eh, que si algún día ojalá se me diera la oportunidad, me gustaría trabajar. Pero bueno, quiero que vean todo el componente, cómo es el ambiente, de qué se trata, ¿cierto? Estas tareas, estas actividades. Y ya nos vemos. Dura 12 minuticos a las 9 de la mañana, entonces hacemos la retroalimentación, ¿listo?
¿Listo? ¿Cómo les fue? Bien, profe. ¿Qué piensan? ¿Qué vieron? Profe, pues se ve muy interesante el sitio. Tiene bastantes implementos que uno pensaría que no son como para deportistas. La gente normalmente pensaría que los deportistas tienen que estar saltando, brincando con pesas en gimnasios. Y pues allá entrenan todo lo cognitivo y todo lo que tiene que ver con la coordinación, como digo, cerebral. Entonces se ve chévere. No, es genial lo que les digo. Si yo tuviera la oportunidad, estaría en un lugar de esos. Profe, Eh, tiene que ver como con todo el tema de la neurociencia. sí. Entonces, miren que lo que yo les decía, no necesariamente para trabajar todo el componente visual, o sea, yo necesito estar en una cancha, ¿cierto? De fútbol o en ese ambiente deportivo, sino que ustedes lo pueden trabajar con un televisor gigante, ¿cierto? Incluso con unas diapositivas que te las vaya pasando segundo a segundo y tú puedas trabajar y evaluar cómo está en control inhibitorio, en atención, en concentración, ¿cierto? Tu deportista. ¿Mm? Entonces, recursos hay miles, hay miles. El que ustedes jueguen con colores, con papeles de colores, obviamente pues ustedes utilizan sus conos, eso también sirve. Miren las luces, ¿sí? Digamos que todo ese componente combinado obviamente con lo que ustedes realizan, que son pues especialistas en todas estas actividades, pues están trabajando la cognición. ¿Mm? No es fácil tampoco decirles, ay, todo debe estar centrado en la atención y la concentración, ¿no? Hay muchos componentes de la toma de decisiones, de la flexibilidad cognitiva, de aspectos un tanto superiores y que obviamente pues le van a exigir al deportista otro tipo de trabajo, ¿cierto? A nivel cerebral. ¿Mm? Entonces, no, genial, genial. Digamos que esto hace como un buen cierre con respecto al entrenamiento, ¿cierto? Tanto psicológico como a nivel deportivo, ¿sí? Pero bueno, la idea es que logren identificar que pues los dos aspectos van bastante arraigadas y obviamente pues si tienen la posibilidad de alguna vez crear pues este tipo de ambientes, ¿sí? Distintos al ambiente deportivo netamente, pues también le va a cambiar un tanto de aire a su entrenamiento, ¿no? A todo el tema de, pues obviamente de la habituación, ¿no? De estar en lo rutinario. ¿M? Y que a veces pues los entrenamientos se vuelven así. Entonces, no, chéverísimo. La idea es que ustedes cojan estrategias y se lleven alguito, ¿no? De todo este componente de la psicología del deporte. ¿M? Bueno, con respecto a la tarea entonces de esta semana, ¿sí, sí quedó comprensible o está complejo? Es en un parrafito identificar qué fue lo que tuvieron en cuenta para poder elegir esos artículos eh, que van a trabajar, ¿cierto? En su contenido. Entonces, no, yo tuve en cuenta tales palabras claves, tales bases de datos, hice este cuadrito para que pues el lector entendiera por qué escogí esos 5 artículos, ¿sí? Cuántos tuve que revisar, ¿sí? Porque los otros los deseché o de pronto no tenían nada que ver con el deporte que quiero o con el aspecto psicológico que estoy trabajando. ¿Listo? Y, Eh, profe, yo tenía una pregunta, digamos, sí. en esa parte de la metodología se va a requerir, digamos, estudios que se hayan realizado a personas. Eh, todo depende de la matriz. Es que o sea, este trabajo, esta metodología es como el resultado de la matriz, ¿no? De los 5 estudios que ustedes pusieron en su Excel. ¿Mm? ¿Cómo llegaron a esos 5 estudios? Creo que algunos tuvieron como la facilidad de encontrar como artículos revisados, no hay problema, o sea, no hay problema si fueron otros artículos de revisión bibliográfica, no hay problema, o si fueron pues aplicados,
¿sí? Es decir, que tuvieron, digamos que, la oportunidad de generar la experiencia pues, con humanos, por decirlo así, ¿sí? No hay problema. Pero, o sea, esta metodología hace referencia a esos 5 que ustedes encontraron y pusieron en su matriz, ¿listo? Ok, profe, listo. Bien, listo. Entonces eso es lo que vamos a trabajar para esta semana. Bien, ya nos quedan como 3 sesiones. Ah, no, espérenme un segundito. ¿Cuántos jueves? 1, 2, 3 jueves, de hecho. Porque el jueves 25 de noviembre tendríamos la socialización del artículo que ustedes están trabajando y, y el parcial. ¿Listo? Listo, profe. Nos quedan solo 3 encuentros más y terminamos. Listo, chicos. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, juiciosos. Cualquier duda, inquietud, pues me pueden escribir a través de WhatsApp o me avisan. Si tienen, si desean alguna asesoría, ustedes saben que pues tienen el tiempo en esta misma sesión de espacio de la clase, de la asignatura. Aprovechen este tiempito que les queda también de la clase para ir adelantando este trabajo. ¿Listo? Y nos vemos dentro de 8 días. ¿Vale? Vale, profe, Listo, gracias. profe, gracias. Bueno, Vale, profe, gracias. feliz día. Chao. Feliz día, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, Rosa, que estés bien.